Buenos días, mi nombre es Domingo Albarracín Vivo y antes de iniciar la exposición de esta ponencia quería agradecer a la organización del Congreso la oportunidad para presentar esta comunicación oral titulada La relación de teoría y práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. En el índice de contenidos de esta presentación encontramos en primer lugar una breve introducción, así como los aspectos más importantes del marco teórico, el marco empírico, los resultados y su discusión y por último las conclusiones más importantes del trabajo. En cuanto a la introducción, cabe mencionar que el presente estudio surge de la observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la lectoescritura. Hemos podido ver en diferentes clases de educación infantil y educación primaria que los docentes no conocían de forma concreta el nombre de los métodos de lectoescritura que estaban utilizando, lo cual ha generado una cuestión interesante que estudiar a modo de prueba inicial o simplemente una prueba piloto. Por lo tanto, la importancia de la lectoescritura no es algo novedoso, ya que todos sabemos que la lectoescritura es la gran llave que nos da acceso al resto de conocimientos y genera un condicionante importante en el progreso educativo de nuestros estudiantes. Por todo ello, las relaciones entre la teoría y la práctica son un elemento esencial para garantizar la coherencia formativa de los futuros docentes. El marco teórico, vamos a ver en relación a la introducción que se ha mencionado anteriormente, el análisis de las relaciones entre teoría y práctica en didáctica de la lengua y la literatura. Podemos ver que existen dos grandes ramificaciones o condicionantes. Por un lado, el conocimiento teórico que se imparte en aulas universitarias y, por otro lado, la práctica que los docentes de infantil y primaria realizan de forma cotidiana en la lectoescritura. Los docentes han interiorizado ciertos modelos teóricos sobre cómo enseñarla. Cuando nos referimos a métodos de lectoescritura, nos estamos mencionando esos métodos sintéticos, métodos analíticos o globales y métodos mixtos. Los métodos sintéticos plantean la enseñanza de la lectoescritura como instrucción directa en las reglas de conversión, grafema, fonema. Estos métodos pueden adoptar la sílaba como núcleo central de la enseñanza, en el método silábico, el sonido de la letra en el método fonético o la letra en el método alfabético. En segundo lugar, encontramos los métodos analíticos o globales. Estos toman como punto de partida para el aprendizaje las unidades lingüísticas con significado, en forma de oraciones, frases, palabras. Los métodos mixtos tratan de unir los procesos de los métodos anteriores ante la multitud de desventajas que cada uno de ellos puede plantear de forma aislada. El marco empírico nos muestra el objetivo general del trabajo, conocer si los docentes de educación infantil y educación primaria aplican el conocimiento teórico estudiado en su formación universitaria durante su práctica cotidiana en el desempeño de la lectoescritura. Dicho objetivo general se puede conseguir a través de los objetivos específicos, los cuales son analizar el conocimiento teórico de los docentes acerca de la lectoescritura, explorar el grado de relevancia que los maestros y maestras le ofrecen a la lectoescritura, comprobar la conexión entre la formación recibida en la lectoescritura y la práctica diaria en aulas de infantil y primaria.
Los participantes han sido 16 maestros y maestras en activo, que imparten conocimientos de lengua castellana y literatura en educación primaria, concretamente en primer y segundo curso, ya que hace referencia al primer ciclo de esta etapa, y también en educación infantil en su último curso de 5 años. El diseño de la investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Como se ha mencionado en la introducción, nos encontramos ante una prueba piloto, por lo que el número de participantes no es muy elevado, pero puede aportar unos resultados interesantes para profundizar en las cuestiones que se dirige esta comunicación. El instrumento de recogida de información que se ha utilizado ha sido un cuestionario online con 7 preguntas abiertas y cerradas que completaron estos 16 maestros y maestras de educación infantil y primaria. Dejo el código QR en pantalla para que se pueda visualizar dicho cuestionario. Para presentar y discutir los resultados, encontramos esta figura número 1, en la cual engloba los docentes que pertenecían a la etapa de educación primaria y los que pertenecían a la etapa de educación infantil, así como aquellos maestros y maestras que impartían sesiones en ambas etapas educativas. Como vemos, estos últimos son el menor porcentaje. La cuestión número 2 hace referencia al nombre del método que utilizan los maestros y maestras en la enseñanza de la lectoescritura. Esta es una cuestión relevante, ya que se les preguntaba si conocían ese nombre de forma concreta. Podemos ver unos resultados con un porcentaje bastante amplio, en torno al 81%, con una respuesta negativa de los docentes participantes. Si nos fijamos en aquellos maestros y maestras que habían dicho que sí conocían ese método, la cuestión 3 les pedía especificar cuál es ese método utilizado. Y encontramos el método fónico, el método mixto y el método silábico como respuestas de los docentes en el cuestionario. La pregunta 4 decía a los participantes si consideraban que era importante conocer la teoría de la enseñanza de la lectoescritura. Para ello se utilizaba una escala tipo Likert en la cual se debía puntuar con un 1 el mínimo y el 5 como valor máximo. Podemos observar que la gran cantidad de respuestas se localizan en este número 5 como valor máximo. Por lo tanto, para los docentes es importante conocer esta teoría de la lectoescritura. La pregunta número 5 hace referencia a la formación permanente que han recibido los maestros y maestras participantes. Podemos observar que la gran mayoría sí ha recibido una formación permanente en cuanto a la lectoescritura, ya que 11 de las 16 respuestas se colocan en el sí. La pregunta número 6, y en relación con la cuestión anterior, le preguntaba a los maestros y maestras que habían recibido esa formación permanente si les había sido útil para su práctica docente en la lectoescritura. Y podemos comprobar que el mayor número de porcentaje se encuentra en el nivel 3, por lo que denota que no ha sido demasiado práctica esa formación permanente y no ha obtenido los resultados que esperaban cuando se apuntaron a dicha formación. La pregunta número 7 preguntaba acerca de la opinión de estos docentes participantes entre la conexión que puede existir en la enseñanza universitaria para ser maestros y maestras y la realidad en las aulas de educación infantil y primaria en esta materia de la lectoescritura. Podemos comprobar
que la gran cantidad de docentes se sitúa en este apartado número 2, en el que encontramos un 62,5% de las respuestas. Como conclusiones más importantes, podemos ver que la lectoescritura es un conocimiento esencial en la etapa de infantil y primaria. En esto estaban de acuerdo casi la mayoría de los docentes encuestados. También hemos encontrado un alto porcentaje de docentes que no conoce el nombre del método de lectoescritura que utiliza, lo cual es bastante llamativo, puesto que no puede acceder a muchos recursos, la búsqueda de información para profundizar en ese método, etc. Las conexiones entre la teoría interiorizada durante la formación docente y la práctica que realizan los maestros y maestras en su trabajo cotidiano debe mejorar. Esta es otra cuestión bastante relevante que se extrae de la discusión anterior. Los contenidos en formación permanente asociados a la lectoescritura han de tener una mayor orientación hacia prácticas reales en aulas de infantil y primaria, como hemos podido ver también en la cuestión de la formación permanente. Esto es todo lo que os tenía que decir de esta comunicación titulada La relación de teoría y práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, y espero que os haya gustado esta ponencia y os quería agradecer enormemente vuestra atención y vuestra participación en este congreso. Un saludo y nos vemos en las siguientes exposiciones.